Buenos días. Antes que nada, quiero agradecer a los hermanos el tiempo de la alabanza. Bonito tiempo que nos ayudan, ministran nuestro corazón a través de los cantos. Muy preciosa, especialmente esa última alabanza, Mi vida es Cristo. Es algo que siempre necesitamos recordar, lo que el Señor hizo y por lo cual decimos: Señor, aquí estamos. También agradecer, hermanos, el día de ayer pudimos continuar con la actividad en el ministerio allá en Santiago. Entonces, gracias a los hermanos, a las hermanas que se han dispuesto de su tiempo y sus energías para poder compartir el evangelio allá en esta comunidad llamada Matancitas. Ahí siguen llegando niños y están conociendo de la palabra, están conociendo el evangelio, y también algunos adultos se les ha podido impartir algunas enseñanzas, y gracias a Dios por esa obra y los hermanos que están participando de ella. También agradecerles, hermanos, por sus oraciones, su preocupación por nuestra familia. Como ustedes se dieron cuenta, ya nuestra hija pudo venir a la iglesia y bueno, me llena de gusto y de gozo que va recuperándose y que va mucho mejor. En nuestra casa pues está llena de alegría de ver a nuestra niña y que también ya podemos estar en familia juntos para disfrutar. Así que gracias, hermanos, a los que estuvieron orando y preocupados por nosotros en este tiempo que pasó de prueba. Y también comentarles, hermanos, gracias a Dios tenemos varias visitas que nos acompañan, y con la ayuda de Dios la próxima semana quisiera iniciar unas pequeñas clases que podamos tener para introducirnos a la iglesia, a comunidad bíblica. Entonces, todos aquellos que estén interesados, ya he podido hablar con algunos de ustedes. La próxima semana, en el tiempo de la escuela dominical, vamos a tomar ese tiempo para dar una introducción a la iglesia. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué enseñamos? ¿Por qué hacemos esto o aquello? Porque, bueno, algunos nunca han tenido la oportunidad de haber ido a una iglesia, pero hay otros que sí vienen de otra iglesia. Y nos gustaría que ustedes sepan y conozcan, pues, qué hacemos y por qué hacemos lo que hacemos aquí en la iglesia. Entonces, si usted quiere, acérquese conmigo, por favor, al final, o en semana póngase en contacto para que la próxima semana a las 10 de la mañana, domingo, podamos iniciar esta parte de introducir a la iglesia. Bueno, hermanos, ya he comentado todo lo que tenía pensado. De anuncios, quisiera que iniciemos nuestro tiempo de la predicación invitándoles a ir al pasaje de la Biblia en Tito, capítulo 3. La carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 3, versículos 12 al versículo 15. Cuando lo encuentres, si por favor me acompaña poniéndose de pie, y mientras doy lectura, si por favor me sigue con su vista en esta porción bíblica. Tito capítulo 3, versículos 12 al 15, voy a leer la palabra de Dios. Dice: Cuando envíe a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, Padre Celestial, usted nos ha llamado como pueblo por medio de Jesucristo, pueblo suyo, y nos ha dicho que quiere que seamos un pueblo lleno de buenas obras. Guíenos ahora, por favor, a través de su palabra, para que tengamos la sabiduría suya para poder vivir conforme a ese llamado, Señor. En gratitud, en amor en nuestro corazón, poder darnos a Cristo y poder servirle a Él. Por favor, ayúdeme, Señor, sea conmigo
para que yo pueda hablar lo que sea necesario decir. Y Señor, para que a todos nos ayude a ser edificados en su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Con esta porción llegamos por fin al final de las predicaciones del apóstol Pablo, de la carta del apóstol Pablo a Tito. Y la manera en que cierra la carta es muy sencilla, ¿no? Las palabras son sencillas, pero contienen una magistral sabiduría. Como decimos coloquialmente, el apóstol Pablo cierra la epístola con broche de oro. Para nosotros notar por qué cierra así con broche de oro si parece algo tan sencillo, hay que hacer un recuento de todo lo que ha venido sucediendo o todo lo que se ha venido dando a lo largo de la epístola. A lo largo de esta carta se ha presentado la importancia de que las iglesias puedan tener un liderazgo calificado. Por ejemplo, en Tito 1:5 se le da la razón de Pablo a Tito por lo cual lo dejó en Creta. Nos dice ahí: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. De manera que Tito, estando ahí en Creta, como un delegado del apóstol Pablo, tenía que darse a la tarea de poder escoger, designar, establecer ancianos, pastores en este lugar, que reunieran ciertas características para poder dirigir a la iglesia, para poder guiarlas, pero también para refutar el error, para ayudar con el orden dentro de la iglesia. Y esto era necesario porque la iglesia recibía la presión de dos frentes distintos. Por un lado, la sociedad de Creta era una sociedad difícil, y por el otro lado, los falsos maestros estaban también presionando a la iglesia. Por ejemplo, hablando acerca de la sociedad de Creta, en Tito 1:12 nos dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Mire, uno de sus propios profetas se dio cuenta de la situación. Normalmente el pez no sabe que está mojado, pero era tan evidente el pecado que uno de ellos dijo: vivo en una sociedad tan corrupta. Mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. La sociedad cretense era una que miraba para sí misma. Hay quien dice que el problema de la sociedad cretense era el egoísmo. De hecho, algunos de los filósofos de la época del apóstol Pablo, poquito antes, llegaban a decir que Creta era un lugar donde lo único malo era no hacer dinero. Así que no importaba cómo lo hicieras, pero lo importante es que hicieras dinero. Y bueno, nosotros vemos en la Escritura que la avaricia pues está claramente conectada con el egoísmo, y es el pecado de idolatría. A una sociedad egoísta no le gusta escuchar el mensaje de las Escrituras. ¿Por qué? Porque el propósito de la instrucción bíblica es producir amor en usted y en mí. Eso se lo dijo Pablo a Timoteo, ¿no? En el Timoteo 1:5, 1 Timoteo 1:5 nos dice: pero el propósito de nuestra instrucción, la instrucción de Pablo a Timoteo y por extensión a toda la iglesia, toda la Escritura, la instrucción de toda la Escritura es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. A una sociedad egoísta, por supuesto, no le gusta escuchar el mensaje porque habla acerca del amor, y una sociedad egoísta se sentirá inclinada a escuchar qué clase de mensaje, no el de la Biblia, pero un mensaje entretenido, un mensaje complaciente, un mensaje especulativo. Y de ahí entonces que ante la demanda de eso, pues los falsos maestros se levantan para satisfacer la demanda de una iglesia egoísta. Estos falsos maestros llenaban sus bolsillos de dinero con esa expectativa y deseo de la iglesia en Creta. Por eso también Pablo le escribió a Tito: hay muchos rebeldes, Tito 1:10 y 11, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión,
a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosa que no deben. Y de esta manera entonces la iglesia recibía esta doble presión, una sociedad egoísta y falsos maestros que están tratando de endulzar el oído de las personas. Frente a eso es que el apóstol Pablo dice: necesitamos maestros, necesitamos líderes, ancianos, pastores correctamente calificados para contrarrestar todo eso. ¿Por qué? Porque la sociedad, porque los falsos maestros buscan desviar a la iglesia de su llamado y propósito. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Bueno, la sociedad y los falsos maestros van a desenfocarnos de ese llamado. Entonces, Pablo le dijo a Tito cómo debía tratar con estos falsos maestros y los lineamientos que tenía que enseñar a la iglesia en su trato uno con otros. Las ancianas enseñen a las más jóvenes a cuidar a sus esposos, a cuidar a sus hogares, a los ancianos también, hombres mayores, el trato también entre los siervos con los amos. Todas estas instrucciones iban en contra de lo que socialmente se hacía. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo le dio estas instrucciones a Tito? ¿Por qué le dijo cómo tenía que hacer? Porque hay un llamado que Dios le ha hecho a la iglesia. Dios nos ha hecho un llamado también a nosotros, hermanos. Y nosotros vemos ese llamado o ese fundamento cuando Pablo le escribió a Tito en el capítulo 2, versículo 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Pensemos en las 3 cosas esenciales que dicen esos versículos. La gracia de Dios se ha manifestado para ayudarnos a vivir en una manera que agrade a Dios. La gracia de Dios se ha manifestado para ayudarnos a mirar la esperanza que tenemos, que Cristo va a volver. Y todo esto es posible gracias a que alguien dio su vida por nosotros, que al derramar su sangre pagó el precio de nuestro pecado y nos ha llamado para sí. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fundamento de toda la carta. Esa es la esencia. Eso es lo que somos y lo que hacemos. Y si lo entendemos bien, entonces toda la carta empieza a caer en su respectivo lugar. Todos los temas y mensajes de la carta caben bajo ese gran tema importante, la identidad de la iglesia. Aquí tenemos nosotros la razón por la cual usamos nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros recursos y nuestra creatividad para Dios. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué está un hermano dirigiendo la alabanza? ¿Por qué están hermanas cantando? ¿Por qué hay gente participando en una u otra actividad? ¿Por qué lo hacemos? ¿A quién se le ocurrió? Pues a Dios. Somos llamados por Dios para servir a ese propósito, con la esperanza en la venida de Cristo. Pero ¿sabe qué? Los falsos maestros van a tratar de desenfocarle a usted y a mí. Los falsos maestros van a tratar de que usted pierda ese propósito. Usted va a salir de la iglesia animado, quizá fortalecido, pero va a llegar al trabajo, va a llegar con sus amistades, va a llegar a una semana donde la gente le va a desenfocar. Y usted y yo necesitamos recordar constantemente a qué somos llamados por el Señor Jesucristo. La porción bíblica que tenemos para hoy entra en el argumento de toda la carta, mostrándonos el ejemplo de cómo Pablo y sus consiervos viven la realidad de lo que él ha enseñado a lo largo de toda la carta. A lo largo de nuestro pasaje quiero que notemos en qué maneras Pablo y los consiervos estaban ocupados en hacer buenas obras.
Así que Pablo no es alguien que simplemente le dice a la gente, miren, ustedes tienen que hacer mucho. No, ahora les va a dar el ejemplo también. ¿Cómo es que todos participamos, todos somos engranes dentro de este gran plan del Señor en el mundo? Así que quiero hablarles 3 cosas acerca de cómo debemos mantenernos ocupados siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo. Primeramente, quiero que veamos que debemos de estar ocupados o mantenernos ocupados ejecutando planes. Mire el versículo 12, cuando dice, cuando te envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. ¿Qué es evidente en este versículo? Es evidente que el apóstol Pablo tenía una agenda. Tenía personas a quienes contaba para ciertas responsabilidades y tenía un plan de pasar el invierno. Ahí he determinado, hay un énfasis ahí, tengo ese plan de pasar allá, y algunos comentaristas señalan incluso que el invierno en la antigua Nicópolis puede ser un lugar agradable para poder pasar tiempo con otras personas, a diferencia de otros lugares en Europa que son muy fríos. Así que bueno, todo esto nos enseña que este es un hombre que lleva una agenda. No va al día nada más. Está pensando cuáles son los planes que siguen para más adelante. Y en estos versículos habla acerca de 2 hombres, ¿no? Al inicio nos habla de un Artemas y de alguien más que se llama Tíquico. De Artemas no tenemos ninguna información más que el hecho de que aparece aquí en la Biblia. Pero de Tíquico sí dice en las cartas como la de Efesios y la de Colosenses que este es un amado hermano, un fiel consiervo. Era alguien, bueno, hermanos, para que el apóstol Pablo haga un elogio, pues tenía que ser un hermano muy responsable, un hermano serio en las cosas, un hermano honorable. Y seguramente lo que podía decir de Tíquico se podía hallar también en lo que en Artemas, porque cualquiera de estos 2 hombres iba a ser el reemplazo de Tito. Cuando envíe a estos hombres, Tito, tú sal de ahí. Iba a dejar a otro delegado. Y de esta manera la iglesia no quedaría desprovista de un liderazgo adecuado. Permítame detenerme tantito ahí en esta cuestión. Un liderazgo adecuado para que la iglesia no quede desprovista. La importancia de un liderazgo adecuado es que ayuda a la iglesia a no ir sobre la tendencia pecaminosa. Un líder bíblico siempre tiene que nadar en contra de la corriente. Debe de ser un Moisés que cuando todo el pueblo estaba adorando al becerro de oro, incluso Aarón, Moisés llega, baja del monte, rompe las tablas y se indigna con todas las personas. Un líder bíblico tiene que ir en contra de la corriente porque somos muy propensos a ir con la corriente. Y el líder bíblico tiene que ayudar a la iglesia a luchar en contra de esa corriente. La cualidad más importante de un líder para poder nadar en contra de la corriente es que esté en contacto con Dios y que sea transformado por ese contacto. Lo vemos también en el caso de Moisés. Y por eso es importante que el líder esté constantemente renovando su mente con la palabra de Dios, porque van a pasar los días, las semanas, y si no lo está haciendo, va a ser llevado por la corriente del mundo y se va a llevar junto con él a todo el resto de la iglesia. Por eso vemos que Pablo buscaba un reemplazo adecuado para Tito, porque si no la iglesia iba a irse en la tendencia que estaba pasando por la presión del mundo y de los falsos maestros. Ahora, volviendo al punto, hemos de aprender de Pablo que una vida productiva necesariamente conlleva tener planes. No todos estamos llamados a ser discípulos de la misma manera que Pablo, ¿no? Pastor, yo no sé enseñar, yo no sé predicar, yo no sé esto. Pues no importa, usted y yo podemos ser engranes en diferentes cosas para poder hacer discípulos. A veces los hermanos subestiman el hecho de que exista un lugar limpio, un auditorio limpio, las plantitas regadas, los baños limpios. A veces
muchos subestiman la importancia de esas cosas. Pero ¿a poco no se siente bien, visita, por ejemplo, que ustedes lleguen y se vea bien, se vea ordenado, que vayan al baño y esté limpio? Y todo eso, en últimas, contribuye al propósito de hacer discípulos. Así que no subestimamos la importancia de que un engrane acá ayuda a mover una gran maquinaria acá. Y por eso todos tenemos que trabajar juntos sobre planes para poder ser realmente productivos, hermanos. Por ello quiero animarle a involucrarse en los planes del Señor para la iglesia. Se dice que los relojes más finos, más bonitos, tienen una maquinaria compleja de muchos engranes, que todos trabajan juntos para que marque la hora con mucha precisión. Y si nosotros queremos eso para la iglesia, tenemos que estar todos juntos trabajando para que el Señor se lleve la gloria en todo esto. Otra cosa que podemos notar, hermanos, de nuestro texto es que no solamente debemos estar ocupados ejecutando planes, pero también debemos estar ocupados usando bien los recursos. Versículo 13, Tito 3:13 nos dice: a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Aquí tenemos a otros dos consiervos, ¿no? Zenas y Apolos. En el caso de Zenas, igual. Es la única vez que aparece este nombre en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Lo único que sabemos de él es que era un intérprete de la ley. Y los comentarios se dividen entre si era un abogado de la ley romana o era un abogado del judaísmo. No sabemos con precisión qué era este hombre. Lo importante es que este era un hombre letrado, era un hombre inteligente, culto, estudiado. Ahora, más allá de eso no sabemos, pero tenemos a Apolos. Apolos no necesitaba presentación. Apolos no necesitaba ningún título ni decir que tenía un doctorado esto. Apolos era famoso, era un hombre, de acuerdo al libro de Hechos, poderoso en las Escrituras. Este hombre, a la vista de los corintios, estaba a la altura de Pedro y de Pablo. Era un hombre excepcional, Apolos, un trabajador diligente, conocedor y sobre todo experto en la oratoria para poder dirigirse a las multitudes. En ambos casos, tanto el desconocido Zenas como el famoso Apolos, ambos eran reconocidos por el apóstol Pablo como hombres honorables en la obra. Por ello, Pablo exhortaba a Tito con énfasis: encamínalos con solicitud para que nada les falte. Encaminar, ¿qué significa, hermanos? Encaminar viene de la palabra caminar al lado de, o vigilar. Normalmente se refería a hacer custodiar a alguien mientras iban en una dirección, pero en otro sentido también podría referirse proveer todo lo necesario para esa persona que pueda emprender su viaje. Mire, a veces cuando los misioneros van a hacer un viaje misionero a cierto lugar y dicen, bueno, vamos a hacer un viaje misionero, a veces se llega a pensar, bueno, él solamente necesita para el camión de ida. Se le da para el camión de ida, pero jamás se piensa que este hombre va a ir, tiene que comer. Si se enferma, tiene que pagar lo de su salud, ¿verdad? No sabe si va a llegar a una casa, si le van a dar, si va a tener colchas, ropa, cosas necesarias. Pero a veces la imagen que hay es para el camión de ida y bueno, él tiene que regresar por su propia cuenta y regresar con muchos conversos. Y bien, tiene que regresar con mucho ánimo. Y no, hermanos, no, el apóstol Pablo deja ver que no puede ser así. Deja ver que eso no puede ser. Por eso le dice, encamínales con solicitud para que nada les falte. La tarea de Tito era pensar, ok, es el camión, es el desayuno, la comida, la cena, llega allá, ¿dónde llega? Si se enferma, ¿qué sucede? Esto y lo otro. Y pensar en todas estas cosas para poder ayudarles a lo largo de su viaje. ¿Por qué, hermanos? Porque esos hombres iban en contra de la corriente.
e iban a ayudar a otras iglesias para que pudieran soportar la presión de falsos maestros. Eso era una obra estratégica muy importante, proveer para estos hombres. Y el mismo cuidado, hermanos, se requiere para todos los que ministran la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento se encuentra un principio importante para la salud espiritual del pueblo. Cuando el pueblo de Dios descuida a los sacerdotes, el pueblo llega a desviarse del Señor y sufre las consecuencias de sus pecados. Nehemías sabía bien ese asunto. Nehemías sabía que cuando se descuida, empieza a venir más adelante el deterioro. En Nehemías 13, del 10 al 12 nos dice: también descubrí que las porciones de los levitas no se les habían dado, por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido cada uno a su campo. Por tanto reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Entonces reuní a los levitas y los restablecí en sus puestos. Entonces todo Judá trajo el diezmo del cereal, del mosto y del aceite a los almacenes. Sin duda, hermanos, existen casos de personas que se aprovechan de principios bíblicos como este para abusar de las congregaciones. Y es verdaderamente lamentable que existen pastores que llegan a robarle a la gente, que llegan a hacer cosas muy deshonrosas para enriquecerse ellos mismos. Pero no por ello, hermanos, estamos en derecho de poder dejar de velar por las necesidades de los pastores, para que ellos puedan velar también por las congregaciones. Y me permito hablar con franqueza acerca de esto, porque ustedes velan por mí, hermanos, por mí, por mi familia. Así que estas palabras no son ningún reproche para nuestra iglesia, no estoy señalando ninguna cosa aquí. Pero es algo muy fácil olvidar las necesidades de aquellos que ministran la palabra de Dios. Es necesario señalar esto, hermanos, porque ser generosos con aquellos que ministran la palabra de Dios no es algo que se nos da por naturaleza. De hecho, lo último que varias veces se dice, se redime en nosotros, es la cartera, por así decirlo, ¿verdad? Pero es necesario que estemos aprendiendo. Por eso Pablo le escribió a Tito en el versículo 14: y aprendan, note usted, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Note usted ahí, esto es algo que necesitamos aprender. No es algo de nuestra naturaleza, es algo que se debe enseñar. Gálatas 6:6 nos dice: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En eso, hermanos, sí quiero señalar que he visto en el tiempo que llevo en el ministerio con siervos, pastores, que sus iglesias, ahorrándose algunos centavos, les dieron un salario bajo. Por un tiempo el pastor estuvo trabajando de esa manera, con un salario bajo, a carencias, a deseos de que de vez en cuando apareciera una canasta fuera de la puerta de su casa, y muchas situaciones así de las cuales ya nos platicaba este pastor. Llegó el momento en que el pastor dijo: necesito pagar los estudios de mis hijos y todo. Entonces tuvo que conseguir un trabajo. Debido a ello, pues tuvo que decir: bueno, ya no puedo preparar los estudios como los estaba preparando. Empezó a descargar los estudios en internet, empezó a descargar las predicaciones en internet. Y poco a poco, no fue en el tiempo de una semana ni dos, pero fue en el tiempo de unos 4 años, cuando empezó a notarse la anemia espiritual de los hermanos, la anemia espiritual de los jóvenes, de los niños. Entonces la congregación, molesta con el pastor, dijo: tú no estás dando fruto. Lo despidieron y dijeron: ¿alguien más quiere ser pastor? Pues con ese salario nadie quiso. Así que dijeron los hermanos que lo despidieron: bueno, nosotros nos vamos a hacer cargo. Y empezaron a hacerse cargo, pero al cabo de unos 6, 7 meses empezaron a tener conflictos entre ellos. Y al cabo de un año se disolvió la iglesia. Todo empezó con esa simple situación.
¿Por qué, hermanos? Porque es fácil comenzar una iglesia. Se le puede dar el ABC a la iglesia, eso es muy sencillo. Explicar las cosas que uno ya sabe. Pero con el paso del tiempo la iglesia va pidiendo alimento más sólido, ¿no? Entonces va requiriendo una mayor preparación, va requiriendo más tiempo, se van sumando personas, se va volviendo más complejo el asunto. La herejía empieza a llegar de otras maneras y el pastor necesita más tiempo y se necesita sumar otro pastor y otro y así se tiene que ir haciendo para poder ir sobre las necesidades de la iglesia. Hermanos, en nuestra iglesia hay 30 seminaristas. Ya no me están pidiendo el ABC, están pidiendo carne. Y con el tiempo y la ayuda de Dios va a ser necesario que más y más pastores se vayan sumando para poder atender a la necesidad de nuestra congregación. Seguimos confiando que el Señor es fiel y que en proporción de las necesidades el Señor va a ir ayudándoles para que ustedes crezcan en sus trabajos y les vaya bien materialmente, para que también vaya bien en la ofrenda y de esa manera pueda atenderse debidamente las necesidades espirituales de la iglesia. Estas son algunas de las cosas que necesitamos seguir aprendiendo, hermanos, porque el versículo 14 nos dice: aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Y aquí hay un cierto sentido de urgencia. Ocuparse significa ir delante de, como alguien que dirige. Entonces debe de haber esa prontitud, esa presteza para poder ayudar. Y no significa, hermanos, también hay que tener cuidado que el pastor debe tener una vida de lujo, ¿no? El versículo 14 nos dice que debe ocuparse de buenas obras para los casos de necesidad. Y en el griego, estas dos palabras son redundantes, dice necesidades necesarias. Es decir, no se trata de cumplir caprichos, se trata de que la iglesia vela por necesidades reales de aquellos que ministran la palabra de Dios. Pablo le dijo a Tito que debía ayudar a la iglesia a aprender estas cosas para que no sean sin fruto. En el huerto de aquí de la iglesia tenemos como 6 árboles que llevan unos 8 años. Se les ha regado, se les ha abonado, se les ha puesto tierrita buena, se les ha movido la tierra. Ya me han sugerido hasta darle unos, ¿cómo se dice?, cinturonazos, clavarle un clavo. Todas estas cosas para que dé fruto, porque no da fruto. Y es una tristeza. Hermanos, no podemos darnos nosotros esa misma satisfacción o ese gusto de no dar fruto. La iglesia hemos sido llamados para dar fruto para el Señor. Así que hay que mantenernos ocupados, usando bien nuestro tiempo con los planes. También hay que mantenernos ocupados usando bien nuestros recursos. Pero hay una última cosa que me falta y más breve. Hay que mantenernos ocupados en mantener lazos. Versículo 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe, la gracia sea con vosotros. Amén. Los saludos en las escrituras casi siempre los pasamos de largo, ¿no? Pero cuando nos mandan a saludar, qué bonito se siente. Tenemos que leer estos saludos como si nosotros fuéramos Tito y pensar, qué cosa tan agradable que Pablo y todos los que están con él me mandan saludos, saben cuál es mi situación y la de la iglesia. Pablo se esforzaba en mantener esos lazos. Él buscaba animar a Tito, mostrándole que había más personas que se interesaban en él, en su situación. También Pablo quería que la iglesia recibiera los saludos para darles ánimo. En suma, Pablo estaba estrechando los lazos con él, con Tito, con la iglesia, con todos los que estaban. Este hombre era muy equilibrado, Pablo, y buscaba no solo mantener una agenda, porque la agenda a veces es fría, pero también buscaba mantener buena relación con la gente. Y quiero señalar una aplicación aquí. En el servicio a Dios existen 2 peligros de los cuales debemos cuidarnos, hermanos. Por un lado, meternos tanto en el servicio a Dios que olvidamos que la iglesia se compone de personas y no solo de programas. Y el segundo peligro es que a veces podemos llegar a hacer amistades que solo satisfacen nuestro egoísmo
pero que no tienen nada que ver con el servicio a Dios. Tenemos que tener cuidado de esos dos extremos, hermanos. Tenemos que procurar amistades, que trabajemos juntos en el reino de Dios para su causa. Y de vez en cuando, pues sí, darnos el gusto y todo eso, pero vencer esa tendencia egoísta y trabajar juntos y hacer buenas amistades en esta relación. Al final del versículo 15, la carta concluye con una bendición: que la gracia de Dios sea con todos vosotros. Esta no es una bendición cualquiera. El apóstol ha dicho en otra ocasión, 1 Corintios 15, por la gracia de Dios he hecho lo que he hecho. Y al final, todo lo que hagamos tenemos que reconocer es por la gracia de Dios. Si hay algo bueno que podemos hacer, hermanos, si hay algo en lo cual podemos manejar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras relaciones, es por la gracia de Dios. Así concluye la carta, y yo también quiero empezar a concluir con este mensaje. Las palabras finales del apóstol Pablo a Tito nos han dejado una enseñanza triple. Cuida tu tiempo, hermano. Cuida tus recursos y cuida las relaciones. Al hacer esto, correspondemos con el llamado que hemos recibido. Cristo nos rescató de nuestros pecados y nos ha llamado para servirle. Años atrás leí el caso de una mujer que conoció a Cristo en su edad avanzada. Esta mujer tenía la discapacidad de la ceguera. Y ella estuvo orando pensando, ¿cómo puedo servir al Señor si hay muchas cosas que no puedo hacer? Así que ella, orando, pensando, cerca de donde ella vivía había una universidad. Y había una banquita muy agradable con sombra y viento en ciertos tiempos donde ella se sentaba. Aprovechó eso para ir allá, llevar su Biblia, y los jóvenes de su zona, que eran muy orgullosos porque sabían leer en francés, esto estaba en India, les empezó a pedir que les ayudaran a leer la Biblia en francés. Así que los jóvenes, muy orgullosos, empezaban a leer una pequeña porción. Y ella aprovechó ese momento para decir, ¿qué entiendes? Y así, uno tras otro, le compartió a más de 1,000 jóvenes, y casi 200 de ellos, más adelante, se dedicaron de tiempo completo al servicio al Señor. Hermanos, no sé qué don le ha dado el Señor, no sé las características que usted reúne. De algunos sí conozco y de otros tendré el placer más adelante de ir conociendo. Pero usted es un engrane, y dentro de este gran plan de Dios hay que decir, Señor, aquí estoy. ¿Cómo quieres usar mi vida, Señor? Quiero disponerme para que se haga tu plan y tu obra en la iglesia y en el mundo. Por eso quiero terminar haciendo esta exhortación a que cuidemos bien nuestro tiempo, nuestras relaciones, nuestros recursos para dar fruto para Cristo. Oremos. Gracias, nuestro Dios y Padre Celestial, por guiarnos a través de la Escritura en esto que parece una simple despedida, pero cómo a través del ejemplo de Pablo podemos ver muchas cosas. Cómo él estaba preocupado para que la iglesia pudiera cuidarse y pudiera tener personas que la cuidaran. Ayúdenos, Señor, como iglesia, que podamos tener siempre en alto el cuidado espiritual de nuestras vidas, Señor. Ayúdenos, Señor, por favor, a que podamos hacer lo necesario para ese propósito. Bendíganos, Señor, despídanos con su gracia en esta hora, y que podamos tener atesorada su palabra en nuestros corazones. Se lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.